El IPC del mes de diciembre anotó una variación de un menos 0,5%, llegando a una inflación anual de 3,9%. Queremos profundizar respecto a estas cifras, con las que además se cierra el año 2023, y vamos a tomar contacto de inmediato con el profesor de Economía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Felipe Berger. ¿Cómo está, profesor? Un gusto saludarlo. Hola, Felipe. Muy buenos días. Gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien. A ver, partamos con la interpretación de lo que se ha dado a conocer hoy, que tiene que ver con el IPC del mes de diciembre, que nos permite también ya hacer un balance del 2023, que me da la impresión de que en el fondo termina con una inflación más controlada de lo que se había esperado, lo que se había dicho, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La noticia que conocimos hace algunos momentos atrás del IPC de 0,5 negativo es una buena noticia, porque efectivamente hace que la inflación en el 2023 esté más controlada, y de hecho lo positivo es que esté dentro del rango meta. Recordemos que el Banco Central tiene un rango meta, ¿cierto?, anual, que va entre un 2 y un 4%, y situarnos en este 3,9% es sin duda una buena noticia, porque esto implica que la inflación está contenida dentro del rango meta que tiene el Banco Central. Ya, y eso es precisamente, Felipe, por las medidas que tomó el Banco Central en torno a la tasa de política monetaria, que la redujo, la aumentó, hizo cambios en tiempo y forma que hoy día se demuestran fueron acertados, ¿o hay otra variable que es la que incidió finalmente en tener esta inflación más controlada? Son una medida, digamos, en conjunto de variables. De hecho, uno analiza, ¿cierto?, la trayectoria de la tasa de interés por parte del Banco Central, y efectivamente las disminuciones en la tasa obviamente van en relación con esta disminución que vimos en la inflación. Pero también esto obedece a precios que vimos que iban disminuyendo, como por ejemplo en el mes de diciembre vimos disminución en el precio de los combustibles, vimos disminución en el precio de algunos alimentos, sobre todo frutas, verduras, hortalizas. Entonces es una serie de cuestiones que obviamente ante esto el Banco Central ha ido tomando las decisiones aceptadas. Entonces no es solo un hecho aislado que el Banco Central baje la tasa y eso se condiga con una menor inflación. De hecho, el efecto es cuando el Banco Central ve que, ¿cierto?, la inflación va cediendo, va disminuyendo, él va disminuyendo paulatinamente, ¿cierto?, la tasa de interés. Aquí obviamente esto responde, insisto, a más de una, digamos, medida que se fue dando de manera simultánea también. Felipe, vamos a seguir con el análisis un poquitito más técnico, la explicación, pero quiero ir a como la óptica ciudadana para que la podamos entender, porque lo hablábamos con Dauro. Uno dice, bueno, una buena noticia, los precios se contuvieron, las cosas subieron menos, pero persiste en la ciudadanía una sensación de que está todo muy caro, y uno a veces dice, ¿y cómo me dirán esto si en realidad los precios están súper arriba? A ver si podemos explicar exactamente qué es lo que se mide, porque aquí no es una caída de los precios que la vida se va abaratando. Aquí se le está poniendo un freno a algo que venía en una curva como desatada y como sin freno, digamos. Así es, así es. Esa es una observación muy, muy buena, y sobre todo muchas veces no queda claro esto en la ciudadanía, como dices tú, Carla. Efectivamente, lo primero que hay que señalar es que el IPC es un promedio ponderado. ¿Qué significa esto? Que el IPC se calcula, ¿cierto?, a partir de una canasta base que tiene 12 divisiones, ¿ya? Y esto no significa que todos los precios uno diga, si el IPC fue negativo van a caer todos los precios. No, esto significa que algunos precios caen, y obviamente cada producto que está contenido dentro de la canasta tiene un peso, una ponderación distinta. Entonces, por ejemplo, cuando caen los precios de los combustibles, ¿cierto?, obviamente hay una incidencia mucho más mayor a la que si se da, por ejemplo, cuando cae, no sé, el precio del pan. Entonces, en este sentido hay que indicar a la ciudadanía que esto no significa que todos los precios caen, ¿cierto?, cuando el IPC cae, sino que es la caída de algunos precios, y esto, al ser un promedio ponderado, obviamente implica que este indicador va a caer. Y otra cosa que hay que recalcar es la siguiente. Van a haber algunos precios que probablemente nunca más van a bajar. Por ejemplo, pensemos en el caso, ¿cierto?, de los salarios. ¿Por qué lo digo? Porque los salarios habitualmente se reajustan en el IPC, en función al IPC. Entonces, si a uno le reajustan el salario, ¿cierto?, por más que sea más barato producir, ese precio finalmente no va a bajar. Pero sí, por ejemplo, pueden bajar el precio de, no sé, los alimentos y las bebidas no alcohólicas,
¿cierto?, el precio de algunos otros bienes. Pensemos también en el caso de los contratos de arriendo. Los contratos de arriendo habitualmente se reajustan en base al índice de precios al consumidor. Entonces, si el IPC, ¿cierto?, no cae y sube, esos precios tampoco van a bajar, lo más probable. Y eso es lo que nosotros llamamos en economía precios pegajosos. Es decir, a pesar de que hay precios que van a disminuir, van a haber otros que lo más probable es que nunca disminuyan. Y eso lo tiene que tener muy claro la ciudadanía. Lo bueno de que la inflación esté controlada finalmente se traduce en que los precios van a subir más lentamente y no van a subir como subieron, ¿cierto?, el año 2021, como subieron el año 2022. Eso es lo que hay que transmitir a la ciudadanía. Ya, Felipe, ¿y por qué va tan, de alguna manera, desalineado lo que tiene que ver con el IPC en general, que llegó a 3,9 en los 12 meses, con lo que tiene que ver con la división alimentos, que es quizás lo que más afecta el bolsillo de los chilenos y de las personas que viven en este país, que a los 12 meses fue de 5,2 versus el promedio, que es 3,9? Algunos alimentos, claro, bajó la papa hoy día, pero en general los alimentos registran alzas y alzas consecutivas y no baja con ninguna variable. Puede bajar la benzina, oscilar el dólar, pero los alimentos siguen en una tendencia firme al alza. ¿Qué pasa allí? ¿Hay especulación o es algo normal? A ver, primero lo que hay que ver es qué es lo que pasó, digamos, en esta época, diciembre, qué es lo que vamos a ver en enero, qué es lo que vamos a ver en febrero. Recordemos que tuvimos, ¿cierto?, el fenómeno del Niño, que azotó de manera devastadora a algunas regiones del país, y obviamente eso generó que la producción de ciertos bienes se viese muy, muy afectada. Por ejemplo, lo que vimos en el caso de la papa. Y hoy día estamos viendo que algunos de estos bienes están, ¿cierto?, transitando a una cierta normalidad. Vale decir, lo más probable es que deberíamos ver más disminuciones, ¿cierto?, en el caso de algunos de estos bienes, pero claro, la pregunta es, ¿van a llegar a los precios que estábamos acostumbrados? Lo más probable es que no. Lo que sí vamos a ver es que va a haber una cierta disminución de algunos precios, pero la pregunta es, ¿van a llegar, insisto, a los niveles que estábamos acostumbrados? Bueno, para eso vamos a tener que ver qué es lo que va a pasar, ¿cierto?, en estos meses estivales, donde aumenta, ¿cierto?, la producción de frutas, verduras, que son propias de la estación. Y para poder dar una respuesta, lo más probable es que vamos a ver qué pasa con el IPC de enero, con el IPC de febrero, ¿cierto? Y eso lo vamos a saber recién entre marzo y abril. Entonces, claro, la buena noticia es que estamos viendo que los alimentos representaron una variación mensual de 0,8%, a pesar de que hay una variación acumulada de 5,2%, como lo señalabas tú. Pero la cuestión es que esto debería ir comenzando, ¿cierto?, a disminuir en la medida que, insisto, estamos en estos meses donde observamos mayor producción de frutas, de verduras, que es propio de un fenómeno de esta época del año. Claro. Ahora, uno también se pregunta hasta qué punto esto se contrarresta con el precio que se ha tenido que pagar para controlar la inflación, porque esto no ha sido fácil, es una ecuación bien delicada, donde también se ha tenido que afectar el consumo, donde las tasas de los créditos de consumo y sobre todo los hipotecarios se han ido al alza. Entonces, claro, una familia podría decir, pucha, sí, mira, voy a gastar un poco menos porque los precios se han contenido en alimentos, pero chuta, no puedo optar al crédito hipotecario que estoy esperando hace tanto tiempo. ¿Cuándo debiésemos llegar como un umbral de normalización, con tasas que sean más accesibles, o eso no va a pasar y todavía queda mucho rato de ajuste? Por supuesto, esa también es una muy buena pregunta que la gente se hace en la casa, ¿cierto? A ver, aquí hay que distinguir algunas variables. Efectivamente, el hecho de que tengamos una inflación más contenida, que tengamos una inflación que está dentro del rango meta del Banco Central, esto va a generar que el Banco Central siga bajando la tasa de política monetaria, que hoy día está en 8,25. Lo más probable es que ya este año la encontremos en valores cercanos al 3-4%, que es lo que llamamos nosotros los economistas más normalidad, ¿cierto? Pero hay que distinguir varias cosas. Esa tasa, la tasa de interés del Banco Central, no es la tasa que nosotros habitualmente usamos como referencia para créditos hipotecarios. Claro. Sí la podemos ver reflejada en créditos de consumo, porque son tasas de corto plazo. ¿Ah? En un crédito hipotecario, ¿cierto?, la ciudadanía va a decir, oye, espérate, yo estoy pidiendo un crédito y este crédito es para 20 años, para 25 años. Entonces, la tasa de interés de referencia no es la misma. Y aquí estamos hablando de tasa de interés de largo plazo. Y lamentablemente aquí la mala noticia es que la tasa de interés de largo plazo hoy día está más o menos en torno al 5%.
Y aquí, ¿de dónde nosotros miramos la referencia? Nosotros, por ejemplo, para ver qué es lo que va a pasar con las tasas de interés a largo plazo y, por lo tanto, qué va a pasar con los créditos hipotecarios, miramos tasas de interés, por ejemplo, del Tesoro americano, de bonos de gobierno de 20, 25, 30 años. Y hoy día esas tasas todavía están cercanas al 5%. La buena noticia es que deberían ir disminuyendo, ¿cierto? Y deberían ir disminuyendo paulatinamente durante lo que es el transcurso del año. Ahora, la pregunta es, ¿las tasas van a estar en niveles de 2% como lo vimos pre-pandemia? Lo más probable es que no, pero sí deberíamos ver tasas más estabilizadas en torno al 4%, una cosa así, que es una buena tasa. Lo que pasa es, claro, si la comparamos con el 2% de la pandemia, pre-pandemia, obviamente estamos hablando de 2 puntos porcentuales y eso, claro, nos deja un poco triste. Y lo otro también que hay que señalar es que efectivamente la gente se pregunta, oye, ¿de dónde sale la plata que yo uso, ¿cierto?, para financiar la compra de la vivienda, para financiar el sueño de la casa propia? Bueno, esta plata proviene de ahorros que se ahorran en largo plazo. O sea, si yo me voy a endeudar a 20, 25, 30 años, ¿cierto?, lo más probable es que esa plata viene de personas que ahorran 20, 25, 30 años. Y ese dinero habitualmente proviene de los fondos de pensión. Entonces, aquí es súper importante la discusión parlamentaria que está en relación a esto, a decir, oye, ¿qué va a pasar con el sistema? ¿Se van a estatizar los fondos? ¿Vamos a seguir con este sistema de capitalización individual? ¿Por qué? Porque en la medida que haya más incertidumbre, obviamente las tasas de interés de largo plazo lo más probable es que no bajen. Felipe, y pensando en el 2024, viendo la trayectoria que toma el IPC, menos 0,5%, el más bajo del 2023, uno se pregunta qué viene para el 2024. Vamos a tener muchos de estos índices negativos. Y lo otro es cómo se vincula esto con los factores internacionales que fueron tan decisivos en los años anteriores, con los resabios de la pandemia, con las guerras que están en curso en Ucrania, en Rusia, con la afectación del grano y de otros productos. ¿Hay algún match entre lo que pueda pasar con el IPC y los factores internacionales o eso ya quedó atrás porque la guerra se ha alargado demasiado? Claro. Bueno, esa es una pregunta súper válida. Respecto a la primera pregunta, que es qué va a pasar con los próximos IPC, si van a ser negativos, probablemente tengamos IPC, ¿cierto?, más controlados. No sé si vamos a tener más IPC negativos, podemos tener a lo mejor un IPC con 0%, variación nula. Lo que aquí importa, más allá de que si el mes positivo o negativo, es que la suma final ojalá esté entre un 2 y un 4%. Es decir, si la inflación, por ejemplo, para el 2024, que es lo que estamos proyectando nosotros como antesala este año, es que ojalá esté en torno al 3%. Y eso ya va a ser una buena noticia. Pero eso no va a implicar o no va a significar que todos los IPC de este año van a ser negativos, sino que tengamos variaciones más leves, más contenidas. Y respecto al segundo tema de lo que pasa, ¿cierto?, desde el punto de vista internacional, claro, efectivamente el mercado ya ha ido internalizando este tipo de señales, ¿cierto? Esta guerra entre Rusia y Ucrania, esta guerra en la Franja de Gaza, ¿cierto?, ya se ha ido internalizando. El tema es que obviamente hay variables que nos afectan de manera más directa y otras de manera más indirecta. Por ejemplo, en relación a todo lo que son los carguíos y naves, ¿cierto?, que vienen, por ejemplo, que proceden de países como Arabia Saudita, Egipto, habitualmente ese recorrido lo hacen a través del Mar Negro. Hoy día se están desviando a través del Canal de Suez y están pasando por el Mar Mediterráneo. Y eso obviamente encarece, ¿cierto?, los costos de los fletes, los costos de los transportes. Ahora la pregunta es, ¿cómo afecta eso a Chile? Bueno, tiene que ver con el porcentaje de bienes que nosotros comercializamos con esos países. Gracias a Dios, nosotros no somos socios comerciales tan activos de esos países, pero sí lo somos de los países europeos, del hemisferio norte en general. Y obviamente lo que significa es que probablemente algunos de esos bienes se traduzcan en insumos de otros bienes que nosotros vamos a consumir. Ahora, finalmente la respuesta es, ¿esto tiene un efecto directo? No, no tiene un efecto directo, tiene un efecto más indirecto que podría traducirse, ¿cierto?, en un incremento en el precio de los combustibles y claro, ahí nos pega más directamente al bolsillo de las familias chilenas. Felipe, bueno, se empiezan a hacer los cálculos respecto de lo que significa este IPC de diciembre, el cierre del año, y estoy leyendo que la UEF va a tener una caída de 184 pesos. Eso yo no sé desde cuándo no pasaba, por fin. Pero no es para nada lo habitual. Y estoy leyendo también que, según los datos del propio INE, el costo de la vida mensual no registraba una caída tan grande como esta desde el año 2013, para ponerlo en perspectiva. Yo entiendo que el Banco Central viene tomando hace tiempo una serie de medidas, pero ¿hay algo
algo que haga que particularmente en diciembre del año pasado se genere este pic que en la historia también es bien relevante, es una baja muy pronunciada, no sé, en la última década? Sí, sí, bueno, efectivamente llama la atención. Uno dice, de hecho, se estaba proyectando que el costo de vida fuera 0,1% para diciembre del 2023. Y claro, recibir esta noticia al menos 0,5 es para aplaudir. ¿Por qué? Porque como bien decías tú, Carla, efectivamente la UEF va a caer 184 pesos. No nos olvidemos, sí, que el año pasado tuvimos otro IPC negativo y tuvimos un mes con IPC cero. El IPC negativo hace que la UEF caiga y el IPC cero hace que la UEF se mantenga. A pesar de eso, no nos olvidemos también que hoy día la UEF está en 36.800 y tanto. Entonces, claro, va a bajar, ¿cierto? Pero lo más probable es que no va a volver a los niveles de 29.000 pesos que estábamos acostumbrados pre-pandemia. Entonces, efectivamente es bueno que baje los 184 pesos, pero no la vamos a tener en los 29.000 pesos pre-pandemia. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué es lo que pasa, cierto, en diciembre de este año que se produce, cierto, esta disminución? Bueno, aquí revisando las divisiones y todo, la sorpresa la da la división alimentos y bebidas no alcohólicas, la da, por ejemplo, también lo que es salud, la dan lo que es recreación y cultura, ya, con ajustes sustanciales mensuales. Pero también hay un fenómeno que nosotros llamamos en economía que se llama el fenómeno base comparación. Es decir, recuerden que el 2022 fue un año de mucha inflación, ¿cierto? Entonces, estamos comparando diciembre 2023, ¿cierto?, con diciembre 2022, claro. Y obviamente, si uno mira diciembre, hay un efecto sustancial. Pero este 0,5%, ¿cómo se calcula? Que es lo que hay que dejarle claro a la gente que nos está mirando. Esto es una variación mensual, es decir, estamos mirando el costo de vida, ¿cierto?, entre noviembre del 2023 y diciembre del 2023. Y ahí vemos esta reducción del 0,5%, ¿ya? Cuestión que obviamente es positiva. Pero insisto, la sorpresa la dieron estas divisiones con caídas, ¿cierto?, importantes que, insisto, fueron más allá de las proyecciones que tenía el mercado de 0,1% para diciembre del año pasado. Ya. Felipe, ¿y qué incidencia va a tener a futuro en este año 2024 los cambios que anunció el INE en la forma en que se toma el IPC, con los cambios en la canasta que entiendo comienzan a regir a partir del IPC de febrero? ¿Va a ayudar a que el IPC sea mejor, que sea más positivo, más negativo, la inclusión de nuevos productos y la salida de los productos que ya quedaron obsoletos? Sí, a ver, hay que señalar una cosa. Esto no es una cuestión arbitraria que el INE dijo, mira, vamos a generar este cambio y esto es mejor o es peor. No, esto responde a una metodología que el INE lleva implantando ya varios años, que es una metodología que habitualmente cada 5 años se produce este cambio de la canasta. Pensemos en esta canasta, ¿cierto? Como cuando nosotros vamos de picnic, ¿cierto? Y llevamos una canasta que llevamos frutas, verduras, qué sé yo, alimentos. En esa canasta tenemos la mayoría de los bienes y servicios que la familia chilena promedio consume, ¿cierto? Ya. Esta canasta, por recomendación de la OCDE, se va actualizando en el tiempo. Y aquí, insisto, esto no es novedad porque ya se actualizó. De hecho, la canasta que tenemos hoy día vigente es del año 2018. Vamos a tener vigente una del año 2023. Entonces, aquí no hay sorpresa al respecto, sino que esto responde a un proceso que ya se lleva haciendo, digamos, se va dando hace varios años ya, y que es propio de la metodología. Lo que implica, ¿cierto?, es que obviamente hay bienes que ya no se van a ir utilizando, que no se utilizan, y que obviamente van, ¿cierto?, saliendo de la canasta, de la misma manera como hay otros bienes que van entrando en la canasta. Entonces, no significa que el INE de manera arbitraria, oye, mira, tomó la canasta, sacó algunos bienes e incorporó otros. No, esto responde a una metodología seria, razonable, ¿cierto?, que el INE va realizando cada 5 años y que se hace a partir de un marco muestral que es una encuesta que se llama encuesta de presupuestos familiares. Entonces, insisto, no es una novedad, sino que esto responde a un proceso que ya se lleva haciendo hace varios años en el Instituto Nacional de Estadística por recomendación de la OECD. Felipe Berger, académico de la Facultad de Economía de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por esta entrevista, que esté muy bien. Gracias, Felipe. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buen día.